Eh, Tuve que superar eso y no lo hice desde el punto de vista de que fui yo el que lo superé, sino que el Espíritu Santo actuó en mí, me llenó. Y algo muy importante que sucedió fue por la misericordia y gracia del Señor. No dejé de orar, Amén. no dejé de orar. Siempre su Espíritu Santo me hacía orar. Y cada vez que intentaba de pronto con los amigos, ¿sabes? Que se consiguen amigos, amistades, que trataban por lo menos de invitarme a una fiesta, a hacer algo, siempre hubo temor de Dios en mi corazón. Bienvenidos a un nuevo capítulo de su programa Redes de Esperanza, entrevistas a líderes cristianos. Hoy estamos desde las instalaciones de la Iglesia Interamericana Rey de Reyes en Villa del Rosario. Hoy tenemos como invitado especial a un siervo de Dios, a un pastor que lleva años en el servicio del Señor y que hoy en día también está saliendo a las calles a llevar la palabra de Dios como demanda la palabra. Conozcamos su testimonio. Empezamos. Y con ustedes, el pastor Edison Díaz. Muy buenas tardes, mi pastor. ¿Cómo me le va? Muy ¿Cómo bien, está? gracias a Dios, bendito mi Dios. Pastor, de verdad es un privilegio, de verdad gracias por haber dicho sí a esta buena entrevista. De verdad yo sé que va a ser de gran bendición conocer parte de su vida y de su testimonio en el servicio de Dios. Y yo sé que va a ser de gran bendición para toda la audiencia de Redes de Esperanza. Bueno, pastor, para comenzar, queremos saber quién era Edison Díaz antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, primero que todo, pues gracias, muchas gracias por la invitación, de verdad que me siento honrado Amén. por esta entrevista y sé que Dios también está haciendo cosas grandes con usted, con su ministerio, Amén, gloria a y pues un Dios. privilegio también estar en este programa. ¿Quién era Edison Díaz antes de conocer al Señor? Bueno, tuve la oportunidad, por la misericordia y la gracia del Señor, de ser cristiano desde pequeño, desde niño. Gloria a Dios. Toda mi vida he sido cristiano, le he servido al Señor, pero sí hay un evento que marcó mi vida a la edad de 13 años, 13, 14 años de edad. El hombre que me habló a mí de la palabra del Señor, que se ganó a mi madre para la obra de Dios, la ganó para Cristo. Ese hombre abandona los caminos de Dios cuando yo soy un adolescente. Wow. Dado a eso, mis hermanos se apartaron también de la iglesia, de la congregación, y empecé a ver el otro lado del cristianismo, ¿sí? Okay. Que casi que las personas cuando ven el cristianismo parece que ven familias perfectas, ¿sí? Sí, Parece, eso sí. parece que ven hogares perfectos, Como si no tuvieran problemas también. así es. Y pues mi vida estuvo marcada siempre desde muy niño por la escasez. Mis padres eran de muy bajos recursos, no tuvimos una buena casa, no teníamos carro, no conocíamos de pronto a veces los diciembres que era poder estrenar ropa nueva, pero éramos muy fieles en la iglesia, en la congregación, muy fieles, pero hubieron episodios bastante fuertes. Ayunábamos en la casa porque queríamos y porque nos tocaba. Entonces aprovechábamos para ayunar Eso se cada vez dice ayunos forzado. forzados. Sí o sí le tocaba. Así es. Y aprovechábamos, mi madre era muy sabia, ella nos decía que aprovecháramos para ayunar, que el Señor nos estaba probando. Okay. Pero luego, cuando le cuento que tuve 13, 14 años, mi padre se aparta del Evangelio. Él era un plantador de iglesias, un obrero laico. Con ese hombre aprendí yo a evangelizar, aprendí qué es el evangelismo. Evangelizamos mucho. Y cuando eso sucede, que él se aparta y que veo el otro lado de una iglesia, de las congregaciones, de las divisiones que hay entre pastores,
y entre la misma, Empezó usted a conocer la división que hay dentro de la iglesia. exactamente, ¿Cómo lo llevó usted a ese punto? O reaccionar, ver que no era como quizá en algún momento usted pensó que todo era, como dicen por ahí, color de rosa. así es. Sí, porque a veces vemos a los siervos de Dios y los tenemos como eso, como siervos de Dios, se Correcto. nos olvida que están también en lo humano. Cuando empiezo a ver esas cosas dentro de las iglesias, eh, mi fe, yo creo que flaqueó un poco, mi fe disminuye mucho. Era un niño muy entregado a las cosas de Dios. Cuando eso sucede, ya empiezo a pensar por mí mismo, a pensar y a cuestionarlo todo. O sea, cuestionarlo todo. Pero Dios me permitió nunca apartarme de sus caminos. Amén. Dejé de congregarme, sí, y empecé a ver muchas cosas de filosofía, a ver libros y a investigar documentales, todo acerca de la vida, de la ciencia, todo ese tipo Ok. de cosas. Eh, Duré mucho tiempo sin volver a congregarme, mas no apartado del Señor, no Ok. apartado del Señor. Tanto que a la edad de 13 años fue la primera vez que prediqué en una iglesia, la Excelente. primera vez, Bendición, qué sí. bendición de verdad. Y eso es por la gracia y la misericordia del Señor. Pero luego que veo que todo esto ocurre y que el hogar de mis padres, totalmente disfuncional en ese periodo, dejo de congregarme por un tiempo, llego a la ciudad de Venezuela, al país de Venezuela, cerca de la frontera, una ciudad cerca de la frontera, y allá, pues, un pastor, me fui con un pastor, veo también otro lado del evangelio, ya dentro de viviendo en una casa pastoral, y me doy cuenta que, bueno, son hombres, Claro. son Sí. problemas como cualquiera, las mismas cosas que veía desde hace mucho tiempo, y eso me hace cuestionarme aún más. Pero por la gracia y la misericordia del Señor, conozco otro pastor, un anciano, el cual me pregunta si soy bautizado. Yo nunca me había bautizado porque pensaba que no era una obligación, era una convicción. Siempre lo pensé. Sí. Y allí me llegó el momento y me bautizo en Venezuela. En Venezuela. Sí, fui bautizado en Venezuela. Yo soy colombiano, pero fui bautizado en Venezuela. Creo que fue en el río Apure, un domingo, precisamente del mes de abril. ¿Y la iglesia, cómo se llamaba la iglesia, pastor? No recuerdo cómo se llamaba la iglesia. No recuerdo porque era una iglesia que no tenía denominación. Ya, Sí, ok, una iglesia que no tenía denominación. entiendo ya. Sí. Y allá fui bautizado, regreso y cuando vengo el panorama era peor. Con mi papá, con mi mamá, totalmente apartado del Señor. Y muy complicado, un joven a la edad de 17 años ver eso y ver la persona que le predicó el Evangelio de esa manera. Y llega un momento de tanta escasez y esos problemas que sucedían en la casa de mis padres, que saco un momento en un punto de mi vida donde creo que tuve un encuentro personal con Dios. Nunca lo había tenido. Era cristiano desde niño, bautizado, y nunca había tenido un encuentro con el Señor como lo tuve en esa vez. Como lo tuve esa vez. Estaba en un sitio apartado, solo, y empecé a hablarle al viento, a hablarle y a decirle al Señor que si Él existía, que me hablara. Oye, un joven cristiano preguntando si Dios existe. Y eso tal vez, o sea, para una persona que nunca ha conocido al Señor, que le hablen del Señor y que le hablen de todo lo que Dios puede hacer, bueno, hay una posibilidad o una Sí, probabilidad alta, ¿no?, de que claro. acepte al Señor. Pero cuando usted estuvo viviendo toda su vida dentro de una iglesia y sirviéndole al Señor, y llega al punto donde usted mismo se tiene que cuestionar si Dios existe por todas las cosas que suceden, eso es terrible, eso es algo terrible. Y bueno, yo no le voy a decir a usted que tuve una experiencia sobrenatural, que vinieron los ángeles, o que vi que se abrió el cielo. Lo único que yo le puedo decir es que sentí
que el Espíritu Santo habló a mi vida. Qué Habló a mi vida. bendición. Y desde ahí entonces se me vino una predicación. En ese momento Dios me trajo como una predicación para predicarle, para hablarle de lo mismo que me pasaba a mí a otras personas. Y esa predicación la titulé Sin razones para ser cristiano. Sin razones para ser cristiano. Ok. Sin razones. Y alguien dirá, bueno, pero no tenía alguna razón para ser cristiano. No se trata de que yo tuviera alguna razón. Se trata de que no necesitamos ninguna razón humana para ser cristianos. Somos cristianos por los méritos de Cristo. Amén. Eso es Él verdad. es Él. Entonces, cuando vemos la vida desde la perspectiva de Cristo, yo creo que cambia nuestro corazón y nuestra forma de pensar. Empecé a cambiar mi manera de pensar, quito la mirada del hombre, porque eso era lo que me había dañado. El hombre me había fallado. El hombre, ya no podía confiar en el hombre. Claro. No creía, no le creía al hombre. Hubo un momento en ese, de todo lo que estaba sucediendo, pastor, que usted sintió quizás que su corazón se le estaba poniendo duro al ver que usted desde niño, escuchando la palabra de Dios, viendo palabras, predicaciones, y ver que todo era totalmente distinto. Así es. Un momento donde mi corazón estaba más que duro, entristecido, porque, como le digo, mientras fuimos cristianos en la casa, ser muy servidores del Señor, vivimos una vida de mucho sufrimiento y de mucha escasez. Ok. Pero da la casualidad, cuando yo regreso de Venezuela, después de que me bautizo, el panorama era diferente. Ya mi familia no era cristiana, pero ahora había abundancia. Entonces, son cosas que cuestionan. Tal vez cuando le he contado mi testimonio a otras personas, yo mismo he dicho, tal vez no es un testimonio que impacte tanto como aquello que Dios rescató de las drogas o que rescató tal vez de un mundo muy bajo, pero es un testimonio que se repite en muchos hogares, muchas personas. Y usted se va a encontrar de que hoy en día, por lo menos en República Dominicana, casi todos conocen de Dios. Y usted se va a encontrar de que así conozcan de Dios, tengan familias cristianas. Mire, mis padres son pastores, los padres de tal persona, pero él no. Sí, eso sí, yo lo he escuchado bastante. Eso sucede. Entonces, mi corazón estaba muy entristecido porque mientras le servíamos al Señor, había mucha necesidad. Y ahora que mis papás no le servían al Señor, más que todo mi papá, porque mi madre siempre, gracias a Dios, ya mantuvo también la oración, Qué bueno. ahora sí había abundancia y había derroche por todas partes. Y habían amigos, gente que antes no se conocía, ahora frecuentaban el hogar, la casa. Me imagino que como todo joven, pues uno diría, pero bueno, qué está pasando acá? O sea, antes era así, ahora, pero ¿cómo pasó esto? Exactamente. Entonces se cuestiona, uno se cuestiona. Eh, Tuve que superar eso y no lo hice desde el punto de vista de que fui yo el que lo superé, sino que el Espíritu Santo actuó en mí, me llenó. Y algo muy importante que sucedió fue por la misericordia y gracia del Señor. No dejé de orar, Amén. no dejé de orar. Siempre su Espíritu Santo me hacía orar. Y cada vez que intentaba de pronto con los amigos, ¿sabes? Que se consiguen amigos, amistades, que trataban por lo menos de invitarme a una fiesta, a hacer algo, siempre hubo temor de Dios en mi corazón, siempre. Y nunca me dejó, nunca me abandonó. Y tampoco quise desechar, porque una cosa es que Dios ponga su temor en nuestro corazón y otra cosa es que nosotros lo aceptemos. Pero ahí usted aplicó sin querer queriendo, como dicen por ahí, una de lo que es de los principios, que el principio de la sabiduría es el temor a Es el Dios. temor al Señor. Siempre lo leí, fui estudioso de la Biblia desde pequeño, algo que nos inculcó mi mamá fue estudiar la palabra. Amén. Qué bueno. Y eso, fíjese, instruye al niño en su camino.
de viejo no se apartará. y aun cuando fuere viejo, no se apartará. Entonces, eso también va ligado a los padres, cómo son los padres. De todas formas, de 4 hermanos, era el único que le servía al Señor. Y en la actualidad sigue siendo así, aunque mis hermanos ya están nuevamente Retomando, están volviendo a los caminos. Así es. Qué bueno, así qué es. bendición. Y no fueron malos muchachos, gracias a Dios, por la misericordia del Señor. En un tiempo bastante violento, aquí se vio mucha violencia durante ese tiempo que les estoy hablando, y hubieron muchas ofertas también para hacer cosas indebidas. Sí, hubo un tiempo, bueno, tiempo de antes en lo que era en la frontera. Así es. Mucha delincuencia, y, los jóvenes ya no estudiaban, sino que se iban a lo más fácil, que era la delincuencia, y, bueno, de todo un poquito lo que ofrece el mundo. Pero gracias a Dios los guardó a usted, a sus hermanos. Y qué bendición, pastor, de verdad saber que usted ¿son qué? ¿Cinco 4 hermanos? 4 Cuatro hermanos. hermanos. Sí, Usted es el único que siguió perseverando, a por la pesar de muchas misericordia de cosas Dios. que vio. Sí. Y más porque por lo menos la persona de la que le hablo, mi papá, el que me crió, mi padrastro, pero papá, Okay. eh, de él es el que le hablo, que se apartó. Ahorita nuevamente está en las Qué cosas del Señor. bendición, qué bendición. Una vez llegué donde él y le dije, papá, usted me ganó para Cristo, ahora yo me lo voy a ganar a usted otra vez. Porque ese hombre, un evangelista tan usado por Dios, que ganó pastores. Él ganó pastores. Y uno de esos pastores soy yo. Amén. ¿Sí? Él nos ganó para el Señor. Y tener el privilegio de que mi papá se congregue conmigo, pues es una gran bendición. Mi papá biológico, sí es otra historia completamente aparte. Él vive en la ciudad de Cali. Bueno, es otra historia Okay. bastante delicada. Okay. Sí, sí. Pero Dios, en su infinito amor y bondad, nos permite servirle. Ahora, hay algo que lo marca a uno, y es de pronto ese sentimiento de sufrimiento. Si nosotros como seres humanos nos victimizamos delante del Señor, quiero decirle algo, nunca nosotros le vamos a producir lástima al Señor. Nunca, Amén. nunca. Dios nos ve con ojos de misericordia, no con ojos de lástima. Amén. Gloria a Dios. Por eso Dios le da la ley al ser humano. Porque cuando Dios nos ve con ojos de misericordia, hace que nos exija una vida de santidad. Porque el que no sea santo no lo va a ver a él. Amén. Dice la palabra, sin santidad nadie verá al Señor. Pero Amén. si nosotros le queremos producir lástima a alguien, vamos a recibir migajas de ese alguien. ¿Sí? Eso es cierto. Uno puede ver un hijo de uno pidiéndole algo, y el hijo no le produce lástima. No, la verdad no. Yo tengo que darle algo porque es mi hijo. Pero si un niño de la calle me pide algo, sí me va a tocar la parte de lástima. ¿Y qué le voy a dar? No le voy a dar una vida, le voy a dar algo que tenga en el momento, una migaja. Pero cuando tengo a mi hijo, yo le doy parte de mi vida y le dedico mi vida porque es mi hijo. Jesús no vino a morir por el mundo por lástima. Él vino a morir porque quería que fuéramos hijos de Dios. Amén. Por eso Él entrega su vida Gloria a por Dios. nosotros. ¿Sí? Entonces, cuando yo dejé que el Espíritu Santo cambiara mi mente, ese sentimiento de lástima que yo le quería producir al Señor, entendí que yo no necesitaba la lástima de Dios. Yo necesitara que Dios me abrazara como hijo. Y aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo Jehová Dios te te recogerá. recogerá. Es uno de los versículos que marcó mi vida, aunque hay otro también muy, muy impresionante, que me lo dijo mi padrastro, mi papá, que lo atesoré en mi corazón. Entonces, cuando me cambió esa parte de mi mente, yo entendí que ya no tenía que producirle lástima, ni a Dios, ni a las personas, ni a las personas. ¿Sí? Y muchas personas producen lástima para obtener un beneficio. Todo el que quiere ser visto desde la lástima es porque quiere obtener un beneficio. Y nosotros como hijos del Señor
nuestro testimonio no puede dar lástima. Nuestro testimonio debe ser de inspiración Amén. para otras personas. Totalmente. Sí. Así es. Entonces, por la misericordia bendita del Señor, a la edad de 18 años, 18, casi los 19 años, eh, llegué a la iglesia interamericana y desde ese momento me afirmé en los caminos del Señor. Bueno, ¿en qué año empezó con la iglesia, mi pastor? Aquí con la iglesia Con la iglesia interamericana, ¿no? interamericana, bueno, Usted eso fue en llegó en el año 2006, 2006. 2006. Sí. Y ahí empezó el proceso ya para estudiar, porque la iglesia como tal hoy en día nos instruyen a estudiar Claro. la palabra, de ahí paso por paso, discipulados, servidores, liderazgo, todo ese proceso, llegar a pasar, ¿cuánto duró usted para llegar ya para tener el puesto de pastor? Ok, pues llego de edad de casi 19 años, cumplidos 19 años ahí en la iglesia. Cuando llegué, eso era un chiste porque llegué con el pelo largo. Yo pensaba que era Lorenzo Lamas, El renegado. sí, el renegado, practicaba gimnasio, era una cosa, eh, mucha vanidad, la vanidad de joven, de la vida. Ujú. Pero llego allí y veo una mujer preciosísima cantando y tocando la guitarra. No, ya sé quién es. No, no, no. Y pues yo la veo a ella y yo iba a la iglesia con toda la intención simplemente de congregarme, pero mi mamá me llevó con ese gancho. Ah, Me dice, hijo, a ver, la muchacha, así, así, así. No sé. Yo fui para acompañar a mi mamá, ujú. pero algo pasó cuando yo la vi. Y es cuando usted ve a alguien y usted dice, yo me voy a casar con esa persona. Ya es algo así. Y tenía tanta certeza de eso, de que Dios la había puesto a ella como mi esposa, que en ningún momento quise yo como cortejarla, simplemente dejé que Dios hiciera las cosas, Que Dios obrara. que Dios obrara. Eso fue todo. Eso fue todo, dejar que Dios obrara. Pero sabía que si me quería casar con la hija del pastor, yo tenía que ser de testimonio. Entonces, claro, en mí estaba el deseo de afirmarme en las cosas del Señor y ahora tenía un motivo más. Claro. Y eh, mi suegro, que el pastor en aquella época, eh, gracias a Dios congraciamos muy bien, nos caímos muy bien. Y como él tenía un conocimiento previo de la escritura, mucho conocimiento, eh, mucho para un joven, ¿no? Ujú. Ahorita yo puedo considerar que tengo muy poco conocimiento, pero porque uno no termina de comprender la palabra del Señor completamente. Sí. Dice la palabra de Dios, gloríese en algo, el que se quiera gloriar en algo, gloríese en entenderme y conocerme que yo soy Jehová. Amén. Y la forma de comprenderlo es a través de las escrituras. Amén. Así Entonces es. nadie puede jactarse de eso. Pero ese conocimiento me ayudó a tener buenas charlas con él, basados en la palabra. Y yo lo que hice, como sabía que iba por la muchacha, yo lo que hice fue ganarme los sueños. Entonces, eso fue lo que No, hice. Dios obró de una manera sorprendente. Sorprendente, Qué bueno, ¿verdad, sorprendente. pastor? Y bueno, duró trabajando con él 15 años. 15 años trabajando con él, estudiando, haciendo talleres de teología. El pastor me soltó como evangelista. ¿Sí? Fui evangelista durante 12 años, predicando. Y también el apoyo de mi suegro fue muy importante porque él me agarró como un hijo y me instruyó en la palabra de una forma personal. Estuvo allí, enseñándome, guiándome, orientándome y trayéndome esa esencia del evangelio que él tenía. Como Qué que bueno. él traspasa algo. Y obviamente eso que traspasa es el Espíritu Santo, o sea, el Espíritu Santo que es el mismo Amén. en nosotros. Y por la misericordia del Señor estuvimos trabajando ahí, no solamente evangelizando, abriendo obras en otras partes, abríamos iglesias en algunas veredas también, de aquí en Norte de Santander,
Y el trabajo misionero, en campo misionero con él, fue muy bonito, muy hermoso. Trabajé con él hasta que mi suegra murió. ¿Sí? Nosotros prácticamente quedamos como copastores en la iglesia donde estábamos y hasta ese momento servimos con él, Qué bueno, mi pastor. Entonces su profesor como tal fue su suegro. mi suegro. Pastor, ¿cómo se llama su suegro? Se ¿El llama pastor? Jairo Bello. Jairo Bello. Sí, Jairo Ok. Bello Cicado. Y ya de ahí entonces empezó la relación, conquistó usted a los suegros. ¿Y en qué año se casó, mi pastor? En el 2010, 2010. en el año 2010, ya tenemos 15 años de casados con mi esposa. Wow, qué bendición. Sí, por la misericordia del Señor. Amén. Dios nos llama al ministerio en varias ocasiones. Pero como le cuento que había tenido una vida de escasez, una vida así, entonces yo no quería esa vida. Yo quería servirle al Señor, pero también quería tener mi negocio. Ah, Teníamos un negocio ok. grande de estampación. Teníamos una sede en el centro de Cúcuta, otra sede en San Luis, y nos iba bien por la misericordia del Señor. Acostumbré a trabajar. Eh, Dios me permitió, pues, a raíz de ese trabajo, conocer muchas personas influyentes en Cúcuta. Y bueno, considero que fui una persona exitosa en ese medio, pero no me quedaba tiempo, mucho tiempo, para servirle al Señor en la obra. Entonces yo lo que hacía era aportar, ayudar de alguna manera, aportar. Construimos el templo allí junto con la congregación de la Iglesia Interamericana de Chaday Misión, Ok. junto con mi suegro. Creo que duramos 10 años seguidos construyendo ese templo, 10 años, trabajando fuertemente. Era una de las personas que como trabajaba todo el día, llegábamos a trabajar al templo a las 7, 8 de la noche, trabajábamos hasta las 2 de la madrugada. Y luego nos levantamos, otra vez levantarse a trabajar normal en el día. Y eso lo hicimos durante mucho tiempo, mucho tiempo. Luego entonces, cuando ya, después de que trabajamos tanto, el pastor me ofrece, como en 2 ocasiones, que abriéramos una iglesia, pero que yo estuviera a cargo con mi esposa. Que ya tuviera su ministerio Sí, aparte, entonces. sí. Y yo le huía a eso. ¿Por qué le huía? Por lo que había vivido. Claro. ¿Recuerdan lo No, que había yo vivido? sí. Entonces, un mundo de escasez, un mundo, yo decía, los pastores aguantan hambre, los pastores. Entonces, le huía mucho a eso y decía, no, sí, más bien que Dios me dé la oportunidad de ser un buen empresario y sostener pastores. Yo quería, ese era mi La meta, el objetivo. plan. Sí. Y si Dios me quiere usar como evangelista, que me use como evangelista. La cuestión es que las palabras de profecía empezaron a aumentar. Y todo el que nos veía con mi esposa nos hablaba de ministerio. Ministerio por aquí, por allá. Y cuando yo vi cerca el ministerio, me voy para la ciudad de Bogotá, como Jonás. Me voy, y tenía 28 años de edad. Me voy para Bogotá. eh, Teníamos un muy buen proyecto, un proyecto grande, pero Dios hundió ese barco, mi hermano. Dios hundió ese barco y me devuelve para, para Cúcuta. Y lo devolvió fue en bus, porque Sí, en una ballena es imposible. sí, sí, en un avión. Me tiraron acá otra vez. Y hay algo que nosotros como hombres de Dios necesitamos eh, físicamente, y es que la mujer que esté con nosotros sea una sierva de Dios, Amén. una mujer de Dios. Así es. Y esa mujer que Dios me dio, una mujer muy centrada, con una meta clara. Ella sabía que ella también era servidora de Dios, que ella le iba a Amén. servir a Dios y que el legado de su mamita ella lo iba a continuar y el de su papá. Mi suegra muere en el año 2018. 2018. Otro golpe que recibimos, fuerte, Wow. fuerte. Mi suegro había trabajado durante 15 años allí en esa iglesia y le tocó irse sin esposa. Llegó aquí con esposa y con familia y se fue solo. Duro, complicado. Yo le huía a todo eso, yo le huía al ministerio, pero cuando Dios vuelve y me trae, vuelvo y empiezo de cero con la empresa, con el negocio,
Y Dios nos permite levantar otra vez el negocio, levantarlo otra vez y esta vez más grande. Pero luego el Señor me llama en el 2020, pero esta vez fue personal. Y algo que yo le había dicho al Señor era, Señor, yo creo que tú me has llamado al ministerio, pero no quiero escucharlo de la boca de nadie, porque yo sé como a veces profecía, a veces es por lo que se sabe. Sí, Entonces decía, Señor, yo quiero que me hable personalmente, y no era por orgullo, sino era como ese temor de que fuera Dios de verdad que me estaba llamando, ¿no? correcto. ¿Sí? Sí, Entonces le dije, Señor, de alguna manera usted se revelará, me dirá algo. Y llegó el día en plena pandemia. Estábamos en pandemia, ya en ese entonces le estaba trabajando en una empresa, nos estaba yendo muy bien, eh, iban las cosas bien. Mi esposa también me había dicho en varias ocasiones que le sirviéramos al Señor, que no tuviera miedo, que le sirvieran. Pero ahora yo la había involucrado a ella en el negocio, ¿sí? Eh, y ella era la que me decía, no nos vamos a ir para Bogotá, no nos vamos a ir para tal parte, Dios nos trajo para acá. Yo le decía, pero su mamita murió, su papá se fue, sus hermanos se fueron, estamos solos acá, vámonos. Y ella me decía, no, yo creo que Dios me trajo desde Turco a Cúcuta, a Villarrosario, a hacer algo. Y yo todavía no creo que lo que Dios me haya traído acá sea simplemente acompañar a mi papá. Dios me trajo para algo. Y esas palabras de ella, claro, me daban duro, pero la escuché lo pusieron a pensar más. exactamente. Y entonces llega una madrugada, mi comunión con el Señor, orándole. Le pregunto, bueno, Señor, ¿usted qué es lo que quiere que yo haga? ¿Qué quiere? Porque intento por aquí y por allá, me va bien por un tiempo y luego otra vez todo se tranca y luego otra vez y vuelve y se tranca. Yo no quiero una vida así, yo quiero una vida estable. Y el Señor, yo pude oír, eh, tal vez esto no suene bien para muchas personas. Yo entiendo los que estudian teología, porque también yo todavía sigo estudiando. Termino un estudio y sigo estudiando. Y sé que ya eso de que Dios me dijo, de que Dios me habló, se toma con pinzas. Sí, ¿Sí? sí, Sí, eso sí, sí. Pero el sí, espiritual, dice la palabra de Dios, que juzga, ¿no? sí, Todas las cosas. todas las cosas. Sí. Yo sentí que el Espíritu Santo habló a mi vida y escuché audiblemente la voz del Señor. Y es literal, como lo dice la palabra, es como el estruendo de muchas aguas. Y en ese momento me acordé de todas las veces que le había orado al Señor y le había dicho, Señor, háblame tú, que sea usted el que me hable. Y ahí dije, ¿por qué pedí eso? Mi hermano, yo sentía que los oídos se me estallaban. Sentía algo, mi hermano, miedo, aunque dentro del miedo sentía tranquilidad. O sea, es algún sentimiento raro, Algo mezclado ahí, pero algo mezclado. de cómo definir eso, ese momento, Exacto, exacto. Uno se quiebra ante la presencia del Señor. qué bueno. Y el Señor me dijo claramente, quiero que trabajes para mí. Me muestra también algo que iba a ocurrir, unas cosas que pasaban en el mundo. No voy a hablar de eso, la palabra profética más segura está en la Biblia, está en las Amén. Escrituras, Así tenemos que es, ir ahí. así es, Sí, totalmente. esas cosas que tenemos con el Señor, esas revelaciones, yo creo que eso es intimidad con el Señor. Si alguien quiere hacerse famoso, bueno, puede decir sus cosas, pero aquí el famoso es Cristo. Amén. Ese es el Gloria a famoso. Dios. ¿Sí? Y vamos a la palabra. ¿Quieren saber qué va a pasar después? La Biblia lo dice, la Amén. palabra de Dios lo dice. Pero me convenció todo lo que vi, y le confieso algo, mi hermano, aquí entre nosotros. Cuando yo le dije que sí al ministerio, le dije sí, yo quería hacerlo, pero también tenía miedo. Miedo de Dios y miedo de que no fuera a funcionar. Tenía esos temores en mí. Sí, es normal que uno en un momento tenga dudas,
de que si funciona, no funciona, pero al escuchar directamente que es Dios, Así es. no Sí. sé qué tantas dudas ya le diga No, que a usted ahí, no, pastor. no era duda, sino miedo. Miedo como Miedo. tal. Miedo como tal, porque miedo de no hacer las cosas bien, ¿sí? Ok, Entonces, que por mi culpa no sucediera algo, ¿sí? Por mi culpa, por quien soy yo. Y miedo de, si no lo hago, Dios, ¿quién imagínese? Dios hablando, no iba a volver de nuevo a Bogotá. exactamente, y exacto. Entonces yo dije, aquí no hay de otra, no hay de otra. Levanto a mi esposa y le cuento, le digo, amor, me pasó esto, me pasó esto. Y ella sabe, porque ella me conoce bien y sabe que yo no ando diciendo a toda hora, Dios me habló, Dios me dijo. Si se lo dije en ese momento, ella sabía que era cierto. Y ella me dice, bueno, amor, ella como que trató de burlarse de mí, porque se lo he dicho tantas veces Sí, y usted hasta ahora, y si no es por eso, no le sirve al Señor como Dios quiere. wow, Y Dios me da todo, toda la forma en la cual debíamos hablar con las personas, ¿no? Y hablamos con los líderes de la Iglesia Interamericana. Eso fue eh, julio, agosto, septiembre de, del año 2020, septiembre, plena en pandemia, el momento en pandemia. pandemia. Ok, Hablamos y hicimos nuestro primer servicio en directo, en un vivo, en un live de Facebook. Lo hicimos el 4 de octubre del año 2020, una escuela dominical. qué bueno. Habíamos simplemente 6 adultos y 4 niños, eso era todo. Y entre los 6 adultos, una era mi esposa, la otra mi cuñada, el otro mi cuñado, la otra mi mamá, y 2 hermanitas que ya no se congregaban en la iglesia. Qué bendición, de verdad. Eso fue la primera escuela dominical y yo lo hice muy enseñándole a mis hermanos allí. Bueno, yo lo tomé como un culto familiar. La sorpresa fue que mi esposa se levanta y dice, bueno, ahora vamos a recoger las ofrendas. Y yo dije, a mí me dio pena, ¿cómo se le ocurre? Y ella, yo dije, amor, le hice señas y ella me dice, es que eso es una iglesia. Usted me dijo que Dios lo había llamado como pastor. Así me dijo. Cuando ella me dice eso, yo, padre, esta mujer sabe que esto es en serio. Y sí, mi hermano recogió la ofrenda. Wow. 15 días después, el sitio donde estábamos no cabíamos. Ya llegaron otras familias y tocó Expandir expandir más el espacio, el qué espacio. bendición. Wow, pastor. Sí, Y pastor, y ahí empezó ya el ministerio como tal. empieza como tal el Hoy en pastorado. día estamos en lo que es la Iglesia Interamericana Rey de Reyes. La verdad para mí es un privilegio estar aquí. Yo ya había pasado en algunos que otros tiempos cuando yo trabajaba aquí en Villa Rosario y sí había visto la iglesia, mas no sabía quién eran los que la dirigían, los líderes, el pastor. Yo lo vengo a distinguir a usted la primera vez que usted fue a predicar en la iglesia Embajadores de Cristo, Sí, por parte del pastor Anderson Correa, mi líder, que le envió un saludo. Pastor, de ahí comienza entonces el ministerio. Empieza el ministerio con usted, su esposa, se empiezan a integrar más personas, adoradores. sí. ¿En qué momento empieza usted a salir de su ministerio a llevar la palabra? Bueno, fue algo que fue muy rápido en las manos de Dios. Como le cuento, teníamos 15 años sirviendo al lado de mi suegro, en todas las áreas, sirviendo con él. Estuvimos sembrando. Cuando iniciamos con mi esposa, lo único que le oraba al Señor era, Señor, esto es tuyo, usted se hará cargo. Esto es tuyo, usted se hará cargo. No teníamos nada, no teníamos sillas, nada, ni micrófonos, nada, no teníamos absolutamente nada. Teníamos fe, Amén. teníamos fe. Yo seguía teniendo mi tallercito de estampado, aún lo conservo. Qué Yo bueno. aún tengo mi trabajo, todavía trabajo en lo secular.
tengo por ahí mis cosas, mis clientes, y me muevo en el trabajo todavía. Eh, pero cuando cumplimos un año en aquel lugar, en el barrio La Palmita, cumplimos un año allí, ya se había expandido 2 veces el lugar. Los hermanos que nos habían prestado su casa, muy amablemente nos prestaron su casa, donde el hermano Pedro y la hermana Marina, ellos mismos fueron ensanchando, hasta que ya no cabíamos. Un año, llegó un predicador, Dios me da una palabra, nos da una palabra por medio del predicador, y me dice, Dios te va a dar una semilla, tú verás cómo la administras. Creyéndole al Señor esa palabra y sabiendo que necesitábamos un sitio propio, hice el negocio por este terreno, con la palabra, con la palabra. Hice el negocio con la palabra. Dije cuánto iba a dar de inicial, dije cuántas cuotas iba a dar, a cuánto tiempo íbamos a pagar. Pero lo más tremendo de esto es que la persona me aceptó. Me aceptó. El terreno era de un cuñado que estaba en Medellín. Son cosas tremendas. Él no pensaba volver, Dios volvió y lo trajo. Bueno, algo extraordinario. Empezamos aquí, ahora teníamos el terreno con una inicial, pero debíamos ahora una plata que no debíamos antes, que no teníamos nada, pero no debíamos. Y teníamos que construir. Amado hermano, no había dado la inicial todavía para venirnos para el terreno, cuando Dios entonces me lleva a otra experiencia con Él, y en la experiencia que tuve, el Señor me muestra, me veo repartiendo sopas con mi esposa, regalándole sopa a la gente con mi esposa, y no pude dormir esa madrugada. No dormí nada desde que el Señor me levantó muy de madrugada, planeando cómo hacer, planeando el nombre, todo me lo dio el Señor. Y a la final, bueno, ¿cómo le voy a colocar a este proyecto? Entonces, como en el sueño yo repartía sopa con mi esposa, mi esposa le digo amor, ella me dice amor. Entonces se llamó Sopitas con Amor. Entonces tiene doble sentido. ¿sí? Sí. Con amor, que es mi esposa, con amor, amor verdadero, la repartimos con amor. Amén. Hicimos la primera sopa con amor para repartir a la gente del barrio. Plena pandemia, nosotros repartiendo sopa, regalándole sopa a la gente que pasaba. En ese tiempo era mucho el éxodo de venezolanos, Sí. mucho. La Y ellos migración. eran los primeros. Los metíamos para la iglesia, les dábamos sopa y les dábamos la palabra del Señor. Amén. Orábamos por ellos, ministrábamos. Y la iglesia se fue popularizando. La gente del sector, en esa iglesia regalan sopa, mire que eso y lo otro. Y ya los sábados llegaban los niños a ver si había sopa. Y no lo hacíamos solo los sábados por recursos, falta Claro. de recursos. Un empresario vio eso, vio lo que estábamos haciendo. Y dijo, yo voy a regalar las menudencias para esa sopa. Amén. Y empezó a regalar 200 menudencias. Uf, Mi hermano, eso qué bendición. comía hasta la gente de la iglesia. Le decíamos a la gente de la iglesia, traiga su ollita y lleve para su casa. Claro, gente también de bajos recursos. Claro. Y empezamos de esa manera. Luego ese mismo empresario me dice, yo voy hasta allá donde él, hablo con él, Dios me da una palabra para él, una palabra fuerte, fuerte. Y yo dije, Señor, me presenta un empresario para una palabra fuerte. Pero yo le dije al Señor, bueno, yo no vendo mi mensaje, vamos a ver la palabra. Y este hombre quedó tan tocado, y luego él me llama y me dice, pastor, ¿usted necesita algo? Y yo solamente le dije, bueno, mi hermano, necesitamos de todo en la iglesia. Dijo, es que yo escucho una voz en mi mente que me dice, ayúdelo. Y para la gloria de Dios, ese hombre no dejó de ayudar. Y no ha dejado de ayudar Qué hasta el día de bendición. hoy. Qué bendición. Dios ha sido bueno, mi hermano. Dios ha Amén. sido bueno. Se construyó esto en un año, 2 años se construyó y seguimos avanzando. Aquí hay un sótano donde cada 15 días alimentamos de 50 a 70 niños. Cada 15 días se le da su almuerzo. Estamos construyendo
otra área para la iglesia y seguimos moviéndonos. Dios me empieza a sacar, a expandir el ministerio por medio de conexiones. Yo las llamo las conexiones divinas. Hoy en día esas conexiones han aumentado tanto por medio de un pastor que se llama Edward de Olmo. Él es de República Dominicana y ese hombre Dios lo ha usado, es un misionero. Dios lo ha usado para atraer grupos de norteamericanos, misioneros, hasta este sector, barrio Primero de Mayo del municipio de Villa del Rosario. Y esos gringos han estado repartiendo mercados con nosotros en todos estos sectores. Qué bendición, qué bueno. Sí. Y pues bueno, también contacto con muchos pastores que gracias al Señor y por la misericordia de Dios, pues nos invitan a predicar algunas partes. Yo creo que lo esencial de servirle al Señor no es tanto el que nos inviten a predicar, ¿sí? Es más, no es tanto ni los milagros, sino tener una vida de sinceridad con Dios. Amén. Totalmente. Ese es el éxito. Pastor, cuéntenos, ha salido a predicar en otras iglesias, ha llevado la palabra a diferentes lugares. Sé que como iglesia ustedes tienen varias actividades, pero también sé que ahorita en las redes sociales se ha visto que ustedes están saliendo para la ciudad de Cúcuta a llevar la palabra. Cuéntenos qué experiencia, qué testimonio usted ha visto allá con las personas, los indigentes, con todas las personas que están necesitadas de Dios. Mi amado hermano, a veces creemos que la iglesia se vuelve como un refugio, ¿no? Como un club social donde venimos a pasar tiempo de calidad. Y es muy fácil ser cristiano dentro de la iglesia. Eso es facilísimo, mi hermano. Fácil. Porque usted voltea a un lado, alguien está adorando, voltea al otro, alguien está alabando, aquí hay alguien predicando. El lenguaje que se maneja es un lenguaje puro, santo, divino. Estamos en el cielo, ya. Estamos en la gloria. Y es fácil levantar las manos, orar. Nadie de los que está al lado mío me va a criticar porque levanto las manos, porque oro, Correcto. porque digo gloria a Dios. Amén. Pero haga eso en la mitad de la calle. Levante sus manos al cielo en la mitad de la calle. Ore cuando hay mucha gente que lo está mirando. Y dice, bueno, usted está loco. Entonces es vencer esos temores, ¿sí? Vencer esos miedos y sentirse orgulloso de llevar a Cristo. Amén. A veces nosotros, por ese complejo de inferioridad que uno a veces se cree, a veces las personas se creen menos porque les dicen cristianos o les da pena. Hay gente que les da pena, se avergüenza que nadie sepa que soy cristiano. Y por culpa de esa vergüenza que tenemos como cristianos, muchos se pierden afuera. Se pierden porque estamos avergonzados. ¿Por qué nos tiene que dar vergüenza el evangelio? ¿Por qué la gente no puede saber que ahora Cristo me redimió? Que hizo algo por mí y que yo sé que eso que él hizo por mí lo hace por otra persona allá afuera. Amén. Así es. Cuando salimos a predicar, ahorita que estamos saliendo a predicar en el Parque Central, en el Pastor Eduardo de Olmo, y otros hermanos que se han unido, es algo tremendo. Es que esto jala, esto atrae. Amén. Llegamos allí, estábamos predicando y de repente aparecen cristianos y dicen qué bueno lo que están haciendo. Entonces le decimos, hágalo con nosotros. Lo vamos a hacer los lunes a tal hora, estamos aquí. Y se unen. Ya tenemos un grupo de WhatsApp, lo que empezamos 2 personas, ahora ya vamos 6, Bueno, ya haciéndolo. Entonces, poder llegar al indigente, darle la mano, darle una palabra, darle un abrazo, de pronto invitarlo a desayunar, regalarle algo para que coma, saciar el hambre. Eso, mi amado hermano, es lo que la iglesia necesita hacer. con respecto sobre eso, pastor, siempre he visto que en las redes sociales se mueve mucho la controversia entre predicadores, pastores, de que siempre se enfocan en estar en un solo lugar para congregarse.
Y no está mal, pues la palabra también demanda que estar congregándonos, ¿sí? Pero también demanda de llevar la palabra al necesitado, porque estamos claros que alguien que esté con incapacidad no puede ir a una iglesia, ¿cierto? Y hay que llevarle la palabra a los que están en un hospital, a los que están en las calles, que por X motivo no tienen, digamos, todavía el valor de ir a una iglesia porque sentirán que lo van a mirar feo, lo van a criticar, muchas cosas que el ser humano se le pasa por la cabeza. Y creo que esa es una de las tantas cosas que he visto que es lo que le hace falta a la iglesia como tal, a la iglesia de hoy en día, ¿sí? Que se han, se han metido en la mente como, llenemos más la iglesia, pero la gente que está en la calle no los están viendo. Entonces, yo al ver ese impulso, esa motivación que usted está haciendo, de verdad, a mí eso es de admirar. Y yo admiro a los pastores, a los predicadores que en verdad salen y dicen, sin miedo, pero yo voy con Cristo. Y son pocos a los que yo de verdad he visto en las redes sociales que sí tienen su ministerio, pero se atreven a ir a las calles, a predicar, sea en el lugar donde estén, porque estamos claros que en la calle pues estamos a mucho peligro, Sí. a que nos estén ofendiendo, a que estén de todo. Pastor, de verdad, ¿cómo se podría decir? Esa misión que usted tiene, de verdad es de admirar. Y de verdad, en el programa de Redes de Esperanza, de verdad, le digo aquí, de verdad, es un privilegio nuevamente tenerlo usted aquí en el programa, contándonos parte de su vida, de su testimonio y de saber que hay un guerrero, un pastor como usted, llevando la palabra y que no le tiene miedo, sino que el temor, como tiene que ser, a nuestro Señor Jesucristo. Pues, mi hermano, la verdad que muchas gracias. Me parece eh, que es simplemente cumplir con lo que Dios nos dice. Amén. O sea, yo creo que somos siervos inútiles, como dice la palabra. Eso que estamos haciendo no hace parte de algo maravilloso que puede hacer el hombre. Lo maravilloso aquí es Cristo y Totalmente. poder Así es. predicarlo a Él. Y si usted ve, es simplemente un mandamiento de Cristo. Mateo 28 dice, y por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y vayan por todo el mundo. La iglesia debe entender que el recinto como tal es una escuela de formación. Eso es lo que es la iglesia, donde se enseña la sana doctrina y donde se forman líderes. ¿Para qué se forman esos líderes? ¿Para que se queden en la iglesia? No, Se forman para sacar. Pero en así ese es. error han caído algunos pastores. Creen que las ovejas son de ellos, cuando las ovejas son de Cristo. Así es, Son de totalmente. Cristo. Entonces, queremos tener una escuela de formación para sacar, primero ingresar personas a la iglesia, para luego sacarlas a qué, a evangelizar y a ganar almas. Yo no creo que Dios nos vaya a nosotros a demandar cuántas veces fuimos a la iglesia. Si Dios va a hacer dos preguntas, y recuerdo, profesor de teología, un anciano muy sabio, pastor Mauro Neva se llama, él me decía esto: Dios nos va a preguntar dos cosas cuando lleguemos al cielo. La primera es, ¿cuánto te pareces a mi Hijo Jesucristo? Wow. Y la segunda es, ¿quién viene contigo? Uf, eso sí. Entonces, si Dios le preguntara, ¿quién viene contigo? Y usted diga, no, nadie. Yo me traté de santificar, Señor, para llegar acá. Yo creo que eso no hace un obrero. Si el inútil es el que hace lo que lo mandan a hacer, ahora ¿en dónde queda el que no hace? Fuerte. Sí, Eso sí es fuerte, de verdad. es para analizar, hermanos, para analizar. Pero yo creo que Dios está formando una nueva generación. Amén. Y yo quiero felicitarlo por lo que está haciendo. Gracias. No es la primera vez que lo veo haciendo algo en las redes, lo he visto en varias ocasiones. Y servirle al Señor, mi amado hermano, desde cualquier área de nuestra vida, Amén. eso es reflejar a Cristo. Amén. Sí, Gloria a Dios, así es. Ser cristiano, ser discípulo, es reflejar a Cristo. Amén. Eso significa ser cristiano, reflejar a Cristo.
La palabra cristiano significa pequeño Cristo o pequeño ungido. O sea, yo soy un mini Cristo, Amén. pequeño Cristo, pero si lo soy, tengo que reflejarlo, tengo que Así reflejarlo. Entonces, de pronto las personas que dicen, es que yo no soy pastor, yo no soy evangelista, no sé cantar, de pronto no soy maestro, pero eres un buen padre, eres un buen hermano, eres un amigo, tienes amigos, y si eres padre tienes hijos, si estudias tienes compañeros, que ellos no te vean a ti, sino que vean a Cristo a través de ti. Amén. Así se empieza a predicar a Cristo. Gloria a Dios. Así La es. mujer samaritana, cuando fue tocada por Cristo, ¿a quién fue a predicarle? Ella era una predicadora, No, nada. mujer pecadora. Y aún así, con el primer mensaje, dice que traía una multitud con ella. Y fue de bendición. De bendición. Sí, sí. Pastor, la Iglesia Interamericana Rey de Reyes, qué actividades tienen aquí en la iglesia como tal? Aquí como iglesia servimos, nosotros pertenecemos a la Iglesia Interamericana de Colombia. Somos una sede aquí en Villa del Rosario, aquí hay otra sede también. Por la gracia y la misericordia de Dios, ahorita estoy liderando la parte de misiones de este distrito oriental de la frontera. Como iglesia tenemos servicios normales, miércoles es el servicio de oración, 7 de la noche, sábados y domingos. Tenemos el sábado servicio a las 7 de la noche, los domingos tenemos 2 servicios. Escuela Bíblica Dominical, que estamos estudiando la Biblia capítulo por capítulo, capítulo por capítulo. Y en la noche tenemos nuestro servicio evangelístico. Pero también, como parte de misiones de la Iglesia Interamericana de Colombia, pues hacemos actividades misioneras. Cada 15 días estamos repartiendo comida aquí en la iglesia y también tenemos diferentes actividades a lo largo del año. Algunas se llama el Buen Samaritano, es un evento que se hace con algunos empresarios de la zona y se regala ropa, alimentos, se hace, digamos, una brigada de salud en el Ok. sector, lo hacemos como iglesia. También se hacen otros eventos al año con niños, nos enfocamos mucho en la niñez. Hemos llegado a reunir hasta 400 niños aquí enfrente de la iglesia o en alguna cancha cercana. Se les regala también alimentos, se les dan regalos y Dios provee para todo eso. Es una iglesia que se mueve mucho en misión. Y ahorita entre las misiones también entra lo que es que son todos los lunes, ¿sí? Que ustedes van a Todos los Cúcuta. lunes estamos yendo a predicar al Santo. ¿Solamente se centran en el Parque Santander o van hacia diferentes lugares también, Pastor? Ahorita solamente estamos centrados en el parque. La gente está llegando, la gente llega, oramos por ellos. Se acercan bastantes personas indigentes, Ujú. oramos por ellos, les damos un abrazo, si podemos le damos algo para que coman, pero estamos proyectándonos también a ir hasta el canal. Ok, Así que de pronto en estos días vayan a ver algo que se va a hacer ahí. qué bueno. Bueno, Dios se sigue glorificando. Gloria a Dios, mi pastor, así es. Pastor, ya para ir finiquitando ya esta entrevista, ¿verdad? Ha sido de gran bendición escuchar su testimonio, de ¿verdad? Me deja perplejo y de admiración. Saber que, bueno, primero que todo, usted nació en una familia cristiana, que sí tuvo, obviamente, en algún momento que se estuvo en Dios, mas no se apartó del Así todo. es, así Qué es. bueno. Y, Pastor, yo le quería preguntar ya como, ya de parte mía, ¿usted llegó en algún momento en su vida a conocer también personas que nacieron en una familia cristiana y llegaron quizás sí o sí a apartarse por completo de Dios? Sí. Conmigo, obviamente mis amigos, tenía un grupo de amigos cristianos muy creyentes. La mayoría de ellos se apartaron. También tuve el ejemplo al lado mío de la familia con la que estuve viviendo en Venezuela, donde me bauticé. El muchacho, el hijo de los pastores, no era cristiano, no era cristiano. Pero eh, da la casualidad que él se bautiza también en ese momento. Y de todos los que yo recuerdo que le servían al Señor, que anduvieron sirviendo al Señor y ya después no le servían, me causa impacto él, porque él, que no le servía a Dios junto conmigo,
se bautiza y sale al ministerio mucho antes que yo. Él ahorita está pastoreando allá en Chile. Qué Sí, bueno, qué bendición. entonces vi las dos, vi las dos caras, ¿no? Vi las dos caras. Sí, pero creo que Dios nos ha llamado a rescatar jóvenes, a rescatar a la juventud. Y lo que usted está haciendo por medio de las redes, esto es una herramienta. No, esto fue idea de Dios. Yo solamente le estaba pidiendo bastante, ya lleva bastante tiempo pidiéndole a Dios que yo quería usar las redes sociales para glorificar su nombre. Porque Dios sabe que siempre me ha gustado cantar, ya que yo estuve en un mundo de la música urbana, pero cuando yo me retiré de todo eso, yo dije, yo solamente mi talento lo voy a usar para cantarle a Dios, y será cuando Dios me dé la oportunidad y cuando ya de parte de Dios sienta que estoy preparado para adorarlo. Pero mientras, si Dios está en la voluntad de Dios, que yo le sirva en otros medios, lo voy a hacer. Sí. Y Dios fue el que me puso el nombre Red de Esperanza. Yo empecé con mi creatividad y yo dije, bueno, para la gloria de Dios, que sea Dios bendiciendo y Dios abrirá puertas. Y bueno, hasta el sol de hoy, Dios ha sido bueno y cuando yo siento de parte de Dios, este es quien yo quiero que entreviste, yo digo, bueno, Dios, yo voy a invitarlo y tú eres el quien mueve corazones. Entonces, ahí está. Ya finalizando, un texto bíblico que lo haya marcado o que le guste o que le encante. Hay un texto bíblico que de verdad siempre me ha impactado muchísimo, y es un texto sencillo y es evangelístico. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Yo creía que como siempre había sido cristiano, no era un pecador, no era muy malo, no había hecho tantas maldades, y eso era lo que me hacía dudar a mí. Pero cuando Dios me mostró que yo era un vil pecador que necesitaba del Salvador Jesucristo, ese texto fue el que me dijo, usted es un pecador, usted es un pecador y necesita a Cristo. No importa si nació en cuna cristiana, no importa si le sirvió a Cristo. Si usted no tiene seguridad de salvación y de quién es Cristo, usted se va a perder y es un pecador por incrédulo. Uf, Sí, wow, Dios es maravilloso, yo soy bueno. muy maravilloso. Bueno, y pastor, ya y aprovechando antes de que cerremos, pastor, tener el privilegio que usted ore por todos los que ven el programa, por el equipo de Red de Esperanza y por el ministerio también, pastor. Mi hermano Larry, claro que sí, con mucho gusto. Señor y Dios Todopoderoso, te damos gracias porque por su infinita misericordia y bondad, usted permite que hayamos tenido este espacio para hablar, Señor, brevemente de un testimonio, pero sobre todo, Dios mío, la intención es darte a conocer a ti, Señor amado. Gracias te doy por la vida de mi hermano Larry. Te pido que sea su Espíritu Santo siempre cubriendo su vida, su ministerio, su familia, Padre, y a toda la audiencia de Redes de Esperanza, Señor. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, yo proclamo sobre todos ellos, Señor, una bendición de lo alto. Que tu Espíritu Santo les unja, les cubra, les ayude, Padre. Al que esté pasando por alguna necesidad, suple, Señor. Tú eres nuestro Dios todopoderoso. Dios mío, también oro por aquellos que quieren ser parte de las misiones, que están sintiendo un anhelo, un vivo deseo por predicar a Cristo, que sienten la necesidad de comunicar el mensaje de Dios. Yo te pido que se vaya de ellos el temor, la duda, la incredulidad, Señor amado, y que ellos también puedan predicar y dar a conocer a Cristo, pues si somos lo que somos, no es por nuestra propia cuenta, sino que es por los méritos de Cristo. Gracias te doy, Señor, por haber escogido a estos siervos tuyos para que tu palabra se comunique en todo lugar y en todo tiempo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Okay. Paso redes sociales para que lo sigan. Sí, tenemos nuestras redes sociales, Iglesia Interamericana Rey de Reyes, Misiones, Misiones Distrito Oriental.
¿sí? De la Iglesia Interamericana, también estamos allí. En TikTok estoy como PS-Edinson Díaz, Pastor Edinson Díaz. También tengo mi cuenta de Facebook, Edinson Díaz. Okay. ¿Sí? En todos lados van a La encontrar. de la iglesia en Facebook y en TikTok también. TikTok. En TikTok también tenemos. También de la como iglesia, Iglesia Interamericana iglesia, Rey de Reyes. Iglesia Interamericana Rey de Reyes. Ok, listo. Ya saben, las redes sociales del pastor y de la iglesia van a estar en la descripción del video. También, ya saben, estamos en YouTube como Redes de Esperanza TV. También esta entrevista va a estar también en YouTube. Así que, bueno, muchísimas gracias. Eso fue todo por hoy. Y pastor, de verdad, nuevamente, gracias por la oportunidad. Pastor, Gracias por haber aceptado esta invitación y que toda la gloria y honra para nuestro Señor Jesucristo. amén, amén. Ya saben, entonces no se olviden de darle like, compartir el video, compartan lo más que puedan, suscríbanse si no se ha suscrito por allí, apoyemos a este hombre de Dios. Amén. Dios me lo bendiga. Bendiciones.